Comencemos. Bueno, como ya les había mencionado, de cada 3 clases siempre va a haber una parte teórica. Así que hoy día nos toca ver esta parte. El segundo parcial incluye los temas de cinética química a volumen variable y cinética química a volumen constante, pero aplicando el método diferencial. Entonces, vamos a ver esos dos temas ahora mismo. Les voy a explicar cómo es que se forman las ecuaciones con las que se trabaja ya cuando nos dan tablas de datos. Directamente usamos estas fórmulas, así para no complicarnos más. Este es el resumen que les he preparado. Vamos a comenzar con cinética química a volumen variable. Ahora, ¿qué significa volumen variable? Nuestro volumen va a variar en función del tiempo, además de la concentración con la que trabajemos, ¿sí? Entonces, mi término de la ecuación cinética, ya en función del diferencial, va a tomar esta forma: menos 1 sobre el volumen del diferencial del número de moles respecto del tiempo, ¿sí? Esto siempre se aplica cuando es a volumen variable. Ahora, ya teniendo este término, como siempre vamos a colocar igual a la constante por el producto de los reactivos. En este caso yo estoy siguiendo este ejemplo, de a productos. Entonces sería la constante por el producto del reactivo, concentración de A elevado al orden de reacción. En este caso, como en todos, cualquier reacción irreversible, no se conoce el orden. Y si no te dice nada más, todas son no elementales. Entonces esta es la fórmula con la que vamos a trabajar siempre. Ahora, pueden observar aquí trabajamos con número de moles, trabajamos con un volumen final, tiempo, también se trabaja acá con la concentración de A final. Tenemos que uniformizar esto. ¿Ya? Entonces tenemos que uniformizar estas variables. Entonces todas hay que llevarlas a conversión. Para ello nosotros usamos estas 3 fórmulas que ven acá, que se trabajan en condiciones de volumen variable. Para empezar, el número de moles, este sale de un balance que se hace. Usualmente lo hacíamos con concentraciones o presiones. En este caso, como la unidad con la que trabajamos son moles, directamente se hace el balance en número de moles. Y les va a resultar el número de moles final es igual al número de moles inicial, 1 menos la conversión. Voy a reemplazar acá y necesito que esté diferenciado. Hago este paso más, lo diferencio y estas dos ecuaciones tengo para colocar en esta primera ecuación. La segunda. Para mi volumen final, como estoy trabajando a volumen variable, tengo una ecuación del volumen de aumento. Esta es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de expansión multiplicado por la conversión. Ahora, este término positivo es positivo si en la reacción está ocurriendo un aumento, y es negativa si lo que ocurre es una reducción. Entonces este símbolo se trabaja con más, pero directamente aquí el factor exponencial puede ser positivo o negativo. No va a afectar en sus resultados. Listo. Ya teniendo esas 3, voy a reemplazar acá. Pero antes, mi concentración final de la misma forma está en función del número de moles y el volumen. Si estuviera volumen constante, ya directamente se trabaja con la ecuación que conocemos. En este caso estamos trabajando volumen variable, entonces aquí hay que considerar un volumen final. Aquí tendremos que reemplazar esta ecuación y para el número de moles esta ecuación. Como pueden observar, nos va a quedar de esta forma. Aquí tenemos número de moles inicial, volumen inicial, eso es igual a la concentración inicial. Entonces aquí para mi concentración final voy a reemplazar toda esta fórmula, en la cual ya incluye el término de expansión del volumen. Como está acá, aquí tengo mi ecuación, voy a reemplazar, va a quedar de esta forma, el número de moles con el volumen inicial se vuelve concentración inicial. Y es todo. Lo único que me queda es despejar para que sea más fácil de comprender. Entonces me queda de esta forma. Diferencial de la conversión respecto al tiempo va a ser igual
a la constante por la concentración inicial elevado al orden de reacción menos 1 por el término 1 menos x de A elevado al orden n y 1 más ex de A elevado al orden menos 1. Esta ecuación es la más importante de este tipo de ejercicios. Cuando trabajen ustedes a volumen variable, directamente ya pueden aplicar esta ecuación. Y funciona en todos los casos. Aquí directamente ustedes van a tener que tener un orden o suponer un orden para poder aplicar si les dan una tabla de datos, una regresión lineal. Ahora, en el caso de volumen variable, si tienen tablas de datos como en un ejercicio, sí o sí ustedes tienen que aplicar el método integral. Sí o sí. Así que directamente a esta ecuación van a empezar a suponer órdenes. Para un orden 0 reemplazan, se van a simplificar algunos términos, integran allá en la ecuación y a eso aplican la regresión lineal. ¿Sí? Eso que les quede bien claro. A volumen variable nosotros siempre trabajamos con esta ecuación y si tenemos una tabla de datos o tratamiento de datos cinéticos, siempre va a ser el método integral. Ahora, para el factor de expansión pueden usar cualquiera de esas dos ecuaciones, en la cual simplemente es la resta de los coeficientes de los productos menos los reactivos. Aquí el coeficiente de los reactivos más. Aquí se coloca si es que hay inertes en la reacción y si no, directamente esto es 0. O también funciona esta otra en la que ya directamente igual, si hay inertes en la reacción, los restan y aquí simplemente se coloca la cantidad que hay de reactivos. Esto es para el factor de expansión y listo. Así que este sería el resumen para volumen variable. Ahora, método diferencial a volumen constante. Esto es una especie de regla y eso lo van a ver en sus exámenes. Si les dicen método diferencial, directamente el ejercicio se está trabajando a volumen constante. Sí o sí. He observado y he revisado que en ningún semestre se ha llevado método diferencial a volumen variable, porque es bastante complicado. Entonces, basta que ustedes vean que el ejercicio dice método diferencial, ya pueden considerar la ecuación que es la condición que es a volumen constante. Ahora, aquí la única diferencia en todos los ejercicios es cómo trabajan con la tabla de datos o los datos que les dan. Entonces, sería de esta forma. Para reacciones irreversibles, cuando tengan una tabla que esté en función del tiempo versus la concentración final, aquí va a estar un poco más sencillo. Aquí de ejemplo he puesto esta ecuación estequiométrica y digo que la velocidad de reacción es igual, esa es la condición, a volumen constante. Continúo. Es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado al orden n. Como les decía, reacciones irreversibles todas son no elementales, no tenemos el orden. Y en tablas de datos siempre es lo que hay que hallar. El segundo paso es aplicar neperianos. Una vez aplicado neperiano a cada término, va a bajar, al primer término lo va a multiplicar neperiano, va a multiplicar neperiano de la constante por el orden va a bajar por el neperiano de la concentración de A. Ahora, este método trabaja con pares de datos. Por eso aquí se trabaja con, se puede llamar gradiente o variación. Entonces va a tomar esos dos valores y lo mismo ocurre con el tiempo. Para el caso de la variable, aquí directamente se toma un promedio. Como pueden observar, aquí directamente los diferenciales han pasado a gradientes y cualquier variable se vuelve un promedio. Listo. Ya tendríamos nuestra ecuación lineal a la que vamos a aplicar una regresión lineal, como en todos los casos. Ahora, en su tabla de datos, ¿cómo tienen que trabajar? En este método se tiene que usar una tabla de una hoja Excel sí o sí, porque se forman un montón de columnas que hay que hallar. Entonces, los datos que me dan son tiempo y concentración de A. Yo voy a hallar mi variación de la concentración de A primero. Eso se halla restando el valor segundo que tiene de sus datos de concentración. Va a ser el siguiente menos el anterior. Y se coloca acá. En el caso del tiempo igual. Es el valor siguiente menos el anterior. Para el caso de la concentración promedio,
va a ser igual a la concentración a la suma del término que está siguiente más el anterior, dividido entre 2. Ya teniendo estos primeros tres valores, ahora sí puedo decir que y es igual al neperiano de este gradiente de la concentración respecto al tiempo. De aquí se forma mi fórmula. Y para el caso de x, el neperiano del promedio, directamente el neperiano de este valor. Entonces así se forman su tabla de datos. Se forman más columnas. ¿Qué ocurre cuando están trabajando con conversiones? Si les dan una tabla de datos en función del tiempo y la conversión, aquí por ejemplo me ha dado esta ecuación estequiométrica. Digo que mi velocidad de reacción, siempre vamos a empezar así, es igual a, aquí mi término a volumen constante, es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado al orden. Listo. Ahora observo, mi variable principal es concentración. Aquí mis datos están en conversión. Tengo que hacer un paso más. Para eso se hace un balance. Del balance van a sacar siempre que la concentración final es igual a la concentración de sub 0, 1 menos la conversión. Aquí voy a diferenciar y voy a tener este término. Una vez encontrados estos dos valores, los voy a reemplazar en esta ecuación. Como pueden observar, ya tengo aquí en función de la conversión. Me queda concentración de sub 0 diferenciada de la conversión respecto del tiempo. Igual a la constante por. Aquí reemplazo mi concentración final y me queda concentración de sub 0, 1 menos x de a, todo elevado al orden. Listo. Ahora, esto es muy importante. Si es que... no, más adelante les digo. Aquí no se puede simplificar nada. Aquí todavía está en función del orden y no pasa nada. Entonces, a partir de acá yo voy a aplicar, multiplicar los neperianos para poder trabajar ya con pares de datos. Aplico neperianos, los diferenciales van a cambiar por gradientes y los valores que son variables van a cambiar por promedios. Aquí es x. Ya. Entonces para y me va a quedar todo este término. El neperiano de la concentración de a sub 0 por el gradiente de la conversión sobre el gradiente del tiempo. Igual al neperiano de la constante más el orden ya baja como la pendiente por el neperiano de la concentración de sub 0, 1 menos la conversión de a promedio. Como en el caso anterior, los primeros datos que les dan van a con ellos trabajar para hallar los siguientes valores. De la misma forma, aquí se halla un gradiente de la conversión, que es el valor anterior menos el siguiente menos el anterior. Lo mismo para el tiempo, lo mismo para la conversión. Para la conversión promedio va a ser la suma. El anterior, el siguiente menos el anterior, dividido entre 2. Aquí va a ser el valor de y. El valor de y generalmente es igual en todos los casos, pero el que llega a cambiar es x. En este caso ya x es el neperiano de la concentración de sub 0, 1 menos x de a. Todo esto hace su fórmula y empiezan a sacar los valores. A esa ecuación recién van a aplicar la regresión lineal y tienen que hallar el coeficiente de correlación, ya identificando mejor, correlación, y ya hallan el orden y las constantes. Ahora, hay ejercicios, por ejemplo, en el anterior caso eran líquidos, que son muy sencillos, generalmente siempre que les toquen líquidos. Pero cuando les toquen gases tienen que considerar un par de cosas más. A ver, en este caso es la misma tabla que van a ustedes generar. Tiempo, conversión. Esto va a ser igual a, ya que tengo valores, ya. Aquí igual me doy un ejemplo de mi ecuación estequiométrica de a productos, saco la velocidad de reacción, como les decía, todos son a volumen constante, igual a la constante por la presión de A a la N. Aquí si mi variable fuese presión de A, igual directamente puedo trabajar con la presión de A y integrar. En este caso todavía tengo conversión, así que tengo que hacer el mismo paso anterior. Aquí es presión. Y aquí es presión. Listo. Voy a generar la misma ecuación anterior que hemos generado. El neperiano de la presión de sub 0, gradiente x de a respecto del tiempo, igual al neperiano de la constante más el orden por el neperiano de la presión de sub 0, 1 menos x de a. Se forma toda esta ecuación. Aquí ya les tengo un ejemplo para que vean cómo es que se hace.
Igual se hace la regresión. En este caso, por ejemplo, yo tengo presiones totales en función del tiempo. Aquí tengo 4 datos de tiempo, 4 datos de presión total. Siempre que tenga presiones totales en gases, forzosamente tengo que llevarlo a conversión. Siempre se hace ese paso. Así que una vez ya haya llevado a conversión, ya lo que voy a trabajar es en conversión y tiempo. Ahora, este valor se halla de la resta de este valor menos el anterior. Sería 0.1979 menos 0, les va a dar este valor, el primero. En el segundo caso va a ser 0.446 menos 0.197 y les va a dar 0.2481. Se hace así sucesivamente con todos los valores, y como estoy tomando pares de datos, en algún momento no voy a poder completar. Siempre les va a restar, va a haber un valor menos. Si dieran 4 pares de datos con los que trabajaban, van a empezar luego a trabajar con 3. Eso siempre ocurre, que el último valor ya no lo tiene. Entonces, hacen lo mismo para el tiempo. Va a ser el valor siguiente menos el anterior, que sería 181 menos 0. Y el valor es 181. En el siguiente caso es 513 menos 181 y sale 332. Para el otro caso, 1164 menos 513 les va a dar 651. Ahora, para el promedio, sacan la suma de estas conversiones. Va a ser 0.1979 más 0 dividido entre 2 y les da este valor. Lo mismo con el siguiente menos el anterior dividido entre 2. Siguiente más el anterior dividido entre 2 y les sale este valor. Listo. Aquí ya simplemente es aplicar lo que les decía, meter a la calculadora, multiplicar la concentración de sub-0, que siempre es dato, perdón, aquí es presión, y ya. Aquí va a ser presión de sub-0, este es dato, por la primera variación de conversión y la segunda de tiempo. Y les va a arrojar estos datos. Lo mismo para X. Y listo. Lo que van a hacer es verificar siempre que su coeficiente de correlación les va a salir mayor a 0.9. La pendiente en estos ejercicios siempre va a ser el orden de reacción, así que siempre es un dato. En el caso del intercepto o el valor de B, con este valor siempre van a encontrar la constante cinética del ejercicio, y una vez resuelto esto ya habrían encontrado la ecuación cinética, que va a ser igual a la velocidad de reacción por la constante en valor numérico por el orden, que va a salir acá de la pendiente. Ahora, ¿cómo se trabaja con reacciones reversibles? En las reacciones reversibles nosotros nos den las tablas de datos que nos den, siempre vamos a llegar a estas dos variables, tiempo y conversión. Nosotros vamos a proceder como siempre. En el caso de reacciones reversibles todas son elementales. Nosotros lo único que vamos a hallar son las constantes. Entonces aquí ya tenemos el orden, podemos hallar la velocidad de reacción. Es igual a menos el diferencial de la concentración respecto del tiempo, igual. Con su primera reacción directa es K1 por la concentración de A. Con la reacción inversa va a ser menos la constante 2 por la concentración de B. Y me da, y bueno, ya tengo esta es mi ecuación cinética. Observo que aquí tengo muchas variables, concentración de A, concentración de B, hay dos constantes, además de que hay un diferencial de concentración respecto del tiempo. El siguiente paso siempre es llevarlo a conversión. Usamos estas ecuaciones que salen siempre del balance, después se diferencia, se reemplaza. Aquí pueden observar que queda de esta forma, concentración de sub-0, diferencial de la conversión respecto del tiempo. Y aquí los dos términos, K1 y K2. Aquí hemos reemplazado la concentración de A y la concentración de B. Bueno, es un ejemplo. Ahora, el siguiente paso es, como se había mencionado, en reacciones reversibles siempre va a ser la condición de que en un tipo infinito el diferencial de la conversión va a ser igual a 0, van a hallar la constante de equilibrio y ¿qué les va a resultar? Les va a quedar esta relación.
Van a determinar si, en el primer caso, si la constante 1 es muy grande respecto a K2, K2 va a tender a 0. Entonces, si K2 tiende a 0, se elimina este término y me va a quedar este. A partir de aquí, yo voy a empezar a aplicar lo que son neperianos. Multiplico neperiano a ambos lados, como está acá, y lo siguiente que pasa es que los diferenciales se vuelven gradientes o variaciones, y los valores, las variables, van a quedar como variables promedio. De la misma forma, se halla la tabla de datos, el gradiente de la conversión, gradiente del tiempo, la conversión promedio. Todo este valor va a ser y, todo este valor va a ser x. Aquí se aplica la regresión, encuentran la primera constante y luego con esta relación, siempre se halla una relación, van a encontrar K2. Y esa sería la primera respuesta. Ahora, ¿qué pasa si el valor no era tan grande y encuentran un valor numérico pequeño con el que se puede trabajar? Aquí yo me he puesto como ejemplo cualquier valor a, que van a reemplazarlo. K1 es igual a un valor numérico, aquí lo he puesto a por K2. Entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a reemplazar este K1 para que solo trabaje yo con la constante K2. Aquí está el ejemplo anterior. Voy a reemplazar K1 y me queda la misma ecuación. Aquí en vez de K1 me va a quedar el valor, que puede ser cualquier número, multiplicado por la constante 2. Listo, ya teniendo la constante 2 a ambos lados, lo que hago es factorizar. Lo factorizo, hazlo todo este lado, va a estar en función de la conversión. Aquí igual, este otro término. Ya. Si no les he mencionado, a partir de este método diferencial, si es que pueden simplificar algo, no se debe hacer, ¿sí? Porque llega a variar en la respuesta completamente. Entonces, aquí si por ejemplo le salía un 1, aquí se simplificaba las conversiones de A sub 0, perdón, la concentración de A sub 0. Entonces en este método no se tiene que hacer, se trabaja con lo que está, no se simplifica nada. Porque cuando se multiplica el neperiano ya se lo separa en varios términos y ya después, si se simplifica algo, pierde alguna relación que tenían. Como son neperianos, puede trabajar con números muy pequeños o muy grandes. Y ahí es donde genera la variación. Entonces, ya una vez simplificado, a esta ecuación que me queda, la voy a aplicar en neperianos. Multiplico neperianos a los dos términos, me va a quedar esta ecuación. Como pueden observar, es el neperiano de todo este término, concentración de A sub 0, conversión de A respecto al tiempo. Como les decía, el valor de y va a ser igual en todos los casos. ¿Cuál es el que varía? X. Esto va a ser el neperiano de la constante 2, más, aquí está el neperiano de A por la concentración de sub 0, 1 menos x de A, promedio, menos concentración de sub 0, x de A. Todo ese término es x, y todo eso hay que hallar. Entonces, mi tabla de datos, ¿cómo se forma? Aquí voy a tener tiempo, conversión, voy a hallar la variación de la conversión, luego voy a hallar la variación del tiempo. En el caso de la conversión de A promedio, igual, voy a hallar estos tres que son pares de datos. Aquí llevas el mismo valor, bueno, la misma ecuación que hacemos para este método, y x ya es lo que hay que hallar con más calma. Y este ejemplo es uno relativamente sencillo porque solo tiene un reactivo y un producto. Cuando tiene más de un reactivo y más de un producto, esta ecuación llega a ser muy grande. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que no hay que integrar. Esa es la gran ventaja que hay para este método. Si es que lo aplican en cualquier ejercicio de volumen constante, pueden aplicar dos métodos, o método integral o método diferencial. En el método integral, la desventaja es que es muy moroso. A medida que se ponen órdenes hasta encontrar, se hace bastante larga la ecuación. Aquí el método diferencial siempre va a ser el más sencillo. Sin embargo, aquí se vuelve un poquito más pesado cuando el valor de x crece bastante. Pero ya una vez que lo hallen, solo lo hallarían una vez. Esa es la gran ventaja.
Además de que no hay que integrar. Esa es la desventaja para un método integral, porque ya tendrías que integrar para aplicar la regresión lineal. En este caso no. Directamente trabajas con los pares de datos, la ecuación que se haya formado, ya directamente entrada a tus cálculos y hallas. Porque no, imagínense integrar esto. Hay que desarrollar, luego completar cuadrados, es bastante largo. Entonces este método sí es bastante bueno. Pero como les decía, solamente se aplica para para volumen constante. A volumen constante recién se aplica este método diferencial. Ya. Ahora, si no les había mencionado ese tipo de ejercicios desde la anterior clase, mil disculpas, ahora sí, lo vamos a hablar. Cuando ustedes tienen una tabla de datos que está variando la velocidad de reacción respecto de la concentración, sí o sí se multiplica por neperianos. Van a sacar siempre la misma ecuación. Va a ser la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de reactivo elevado al orden. Esto siempre sale. Multiplicamos por neperianos. A este método, bueno, este no es método ni integral ni diferencial. Aquí directamente, como en Arrhenius, se multiplica por neperianos y directamente ya sacan la ecuación lineal. A esta ecuación lineal ya le aplican la regresión. Siempre que tengan estas variables, ecuación cinética y concentración final, o directamente, o puede ser conversión, no hay ningún problema, puede ser presión de A, pero si les dan esta variable que es la más importante, ecuación cinética, ya directamente ustedes pueden aplicar esto. Multiplican por neperianos, hallan la ecuación lineal y hacen la regresión. Ahora, les va a generar, como les mencionaba, una tabla de datos. Conversión, concentración, Y va a ser el neperiano de la velocidad de reacción, X va a ser el neperiano de la concentración de A. Listo. Aquí aplican la regresión y ya encontrarían los valores. Ahora, es bien importante que cuando les den este tipo de ejercicios, donde estén estas variables, velocidad de reacción versus, por ejemplo, concentración de A, verifiquen sí o sí si la correlación les da 0.99. En este ejercicio siempre hay que verificar. Si es que les da un valor menor, aquí se tiene que aplicar entonces métodos numéricos. Y eso se lo hace a través del integral que se forma, arman una función y hallan la respuesta. Pero ya directamente dirían que esta ecuación no tiene un comportamiento lineal. Así intenten linealizarlo aplicando neperianos. Entonces hay que aplicar otro método. Y cuando les dé 0.99 ya saben que directamente a partir de este método pueden hallar las respuestas. En el caso de la velocidad de reacción de A y en el caso de la concentración de A. Listo, entonces esta sería la primera parte de ejercicios con a volumen variable y método diferencial. Ahora, si tienen alguna duda, consulta. Aquí prácticamente ya les he dado todas las ecuaciones con las que vamos a trabajar en los ejercicios o directamente las que vamos a aplicar al Excel. Ya, entonces la siguiente clase vamos a resolver tratamiento de datos cinéticos. Ahora vamos a resolver ejercicios donde directamente nos dan datos puntuales. Ya. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver un ejercicio. Ya, el anterior semestre o este semestre, el 1-2021, he visto sus exámenes y todos eran tablas de datos cinéticos. Puede darse el caso de que se repita solamente tablas de datos, pero también puede aparecer un ejercicio en el que les den
como este tipo de ejercicios, solamente datos para hallar, no un tratamiento de datos cinético. Entonces vamos a resolver este ejercicio y la siguiente ya todo lo que son tablas de datos. Ahora, este ejercicio ha entrado en el examen 2020 y es un ejercicio bastante completo. Eso les digo porque tiene los dos estados, dos condiciones, a volumen variable y a volumen constante. Y hay que saber identificar a partir de qué punto ya los datos son a volumen variable y a volumen constante. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya. Ahora sí, espero se vea bien la pantalla. Vamos a comenzar con el ejercicio. Este ejercicio es bastante largo. Hay que tener cuidado con las unidades y, bueno, vamos a ir sacando datos. Dice, el ejercicio, para una reacción en fase gaseosa de segundo orden de estequiometría a productos 2.8 dr, que tiene lugar en un reactor a volumen constante a 20 grados centígrados y una concentración inicial de A a 0.02 molar. La presión inicial es una atmósfera y para un tiempo de 2 horas. Luego dice la presión vale 2.5 atmósferas. Después, para las mismas condiciones de la reacción y la misma presión inicial, se desarrolla la reacción en un reactor a presión constante. Calcule el volumen cuando el tiempo es de 1 hora, sabiendo que a un tiempo cero, aquí debe ser, el volumen es igual a 1 litro. Entonces, vamos a proceder a sacar los datos. Como pueden observar, aquí ya me dijeron, es una reacción en fase gaseosa. De segundo orden, como les decía, este tipo de ejercicios sí o sí les tienen que dar el orden. En las tablas de datos ahí ya les dan una forma de hallar, acá no hay forma de hallar el orden. Entonces tiene que ser dato. La ecuación estequiométrica es a 2.8 dr y tiene lugar en un reactor a volumen constante. La primera condición entonces es a volumen constante. Ya. La temperatura es 20 grados centígrados, una concentración inicial de 0.02 molar. La presión inicial es una atmósfera. Para un tiempo de 2 horas es 2.5 atmósferas. Luego dice, para las mismas condiciones de la reacción y la misma presión inicial se desarrolla la reacción en un reactor a presión constante. Presión constante significa volumen variable. Entonces, a partir de donde tengo que sacar mis datos, generalmente es siempre a partir de un punto. Y aquí les da. Entonces, a partir de este lugar, ya todo es a volumen variable. Entonces voy a sacar los datos. Primero era la ecuación estequiométrica. La ecuación estequiométrica va a ser la misma tanto para la reacción a volumen constante como a volumen variable. Dice a una temperatura de 20 grados centígrados. Luego, la concentración de A sub 0 es igual a 0.02 molar. La presión inicial es de 1 atmósfera. Presión inicial es 1 atmósfera. Luego dice para un tiempo de 2 horas la presión vale 2.5 atmósferas. Ya. Entonces esta presión de sub 0 se está dando en un tiempo igual a 0. En el caso en un tiempo para 2 horas, la presión es igual a 2.5 atmósferas.
Ya. Ahora, esa presión es la total, ¿verdad? Porque ya en un tiempo de 2 horas no solamente va a haber A, también va a haber R. Entonces sería la suma de ambas presiones, la presión de A más la presión de R, y eso, este valor que me dan, es la presión total. Además lo identifico porque mi presión de A es 1 atmósfera. Difícilmente va a aumentar la presión de A. Lo que va a ocurrir mientras ocurre esta reacción irreversible es que va a ir disminuyendo A. Entonces ya he identificado que eso es la presión total. Ahora, me dice para las mismas condiciones. Las condiciones son estas, las primeras 3. Temperatura, concentración inicial y presión inicial. Aquí dice mismas condiciones. Para las mismas condiciones, a presión inicial y la misma presión, se desarrolla la reacción en un reactor a presión constante. Presión constante, lo voy a anotar los dos nombres. Aquí se puede decir presión constante o volumen variable. Listo. Lo que tengo que hallar acá es el volumen, sabiendo el volumen en un tiempo de 1 hora, sabiendo que para un tiempo igual a 0 el volumen es de 1 litro. Ya, ahora en un tiempo igual a 0 ese volumen sería el volumen inicial, ¿verdad? Listo. Entonces tengo que hallar el volumen final y me han dado dos condiciones, una volumen constante y la otra a volumen variable. Ahora, como lo que hay que hallar está en la segunda parte a presión constante, observo qué relación tiene con la primera condición. Aquí tengo que hallar volumen, tiempo. Para empezar, no tengo conversión, no tengo ¿qué más? Sería la constante de reacción. Esto significa que esto tendría que hallarlo en la primera parte o directamente eso hallarlo de acá, pero el dato común en ambos casos va a ser la constante. Acá me fijo, no tengo la constante, ese es un valor que hay que hallar. Aquí tengo un dato de presión total, esa es la presión final que hay en este ejercicio. Esta es la presión final, claramente observo que está variando en función de la presión, entonces es correcto, está a volumen constante. Aquí voy a poder hallar fácilmente aquí mi conversión, ¿no? Porque la presión total está relacionada con la conversión. Entonces lo único que no tengo es la constante cinética, y esto lo tengo que hallar para luego poder usarla en esta ecuación para finalmente hallar mi volumen. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio. Ahora mismo lo que hemos hecho es separar todos los datos que tenemos. Saben dos partes, volumen constante y a presión constante. Ahora, que esté en dos partes significa que hay que trabajar este ejercicio en dos partes. Vamos a trabajar solamente la primera parte, todo a volumen constante. Y solamente voy a tomar esos datos. Ahora, si estoy trabajando volumen constante, directamente yo sé que la relación es velocidad de reacción es igual a volumen constante sería menos el diferencial de la presión de A respecto del tiempo. Y eso sería igual a la constante por la concentración, que la costumbre. Sería la presión de A elevado a la N. En este ejercicio me han dado el orden, ¿no? Ese es un valor que no había notado. Aquí tengo el dato. Una reacción gaseosa, estoy trabajando con presiones y de orden 2. Aquí el orden de reacción es 2. Entonces directamente reemplazo eso. Menos el diferencial de la presión de A respecto del tiempo es igual a la constante por la presión de A elevado al orden N. De aquí voy a
llevar todo a la variable de conversión, porque aquí tengo presiones totales. Entonces, una vez que halle ese valor, ya con la conversión voy a poder hallar mi ejercicio. Entonces hago un paso más. Vamos a hacer un balance. Un balance de materia. Ya. Esto es cuando se hace. Cuando, por ejemplo, bueno, os lo pueden hacer mentalmente, pero aquí tienen que considerar que esta ecuación tiene coeficientes, que tiene decimales, así que tienen que tener cuidado y no olvidarse ninguno de esos valores. Esto es de A a productos 2.8 de R. Listo. Inicialmente voy a tener una presión de A sub 0. Después de R no. En un tiempo más se va a llegar a formar una presión de A sub 0. Va a consumirse y al otro lado se va a formar presión de A sub 0 x de A. Todo sobre esto. Y me sale presión de A sub 0, 1 menos x de A, es la resta, y aquí es la suma, 2.8 por la presión de A sub 0, x de A. Listo. Mi presión final es igual a la presión de A sub 0, 1 menos x de A. Para el caso de la presión de R, voy a dejar un espacio, presión de R va a ser igual a 2.8 de la presión de A sub 0, x de A. Listo. Como yo voy a reemplazar allá, voy a aplicar neperianos, voy a multiplicar, perdón, por el diferencial, y me queda diferencial de la presión de A es igual, diferenciando, menos la presión de A sub 0, diferencial x de A. Listo. Ahora sí voy a reemplazar todo esto. Reemplazándolo aquí, me queda menos por menos, esto va a ser más, presión de A sub 0, diferencial x de A respecto del tiempo. Igual acá a veces, en el caso de la presión de A va a ser presión de A sub 0. Ya, esto está al cuadrado. Lo voy a colocar para que no haya confusión. Listo, ya está al cuadrado, presión de A sub 0 al cuadrado, 1 menos x de A elevado al cuadrado. Listo, como siguiente paso tengo un diferencial, tengo que integrar. Aquí puedo simplificar algunos términos, sí. Esto me queda diferencial x de A sobre 1 menos x de A al cuadrado igual a la constante por la presión de A sub 0, diferencial del tiempo, esto de 0 a un tiempo t, y de una conversión 0 a una conversión x de A. Listo. Ahora yo simplemente voy a integrar. Aquí tengo un negativo y sale un negativo. La integral es 1 menos x de A menos 1. Evaluándolo también, aquí queda acá por la presión de A sub 0 por el tiempo. Listo. Entonces esta sería mi ecuación. Aquí puedo desarrollar un poco más. Si sumamos estos términos, 1 menos x de A menos 1, les va a salir 1 más 1, 1 menos 1, y les va a quedar x de A. Acá por la presión de A sub 0 por el tiempo. Listo. Entonces aquí que hemos hallado. Aquí la presión que aquí necesitamos hallar la constante. La que vamos a hallar es una constante Kp. El tiempo nos han dado de dato. Para un tiempo de 2 horas tenemos una presión final. Entonces tenemos que hallar antes la conversión. Entonces hasta ese punto yo puedo llamar esa ecuación mi ecuación 1. Ahora voy a trabajar para hallar la conversión y reemplazar acá. Y luego hallar mi constante. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre van a aplicar la ley de Dalton, que es la suma de las presiones totales es igual a la suma de las presiones parciales. Va a ser la presión de A más la presión de R. Y aquí reemplazo lo que he hallado en mi balance. La presión de R y la presión de A. La presión total es igual a la presión de A sub 0, 1 menos x de A, más la presión de R, que es 2.8 por la conversión presión de A sub 0. Ya, no hay problema. Simplifico los términos que sean iguales. Me va a quedar aquí presión de A sub 0. Aquí va a haber una presión de A sub 0, x de A,
negativa más un 2.8 va a ser más 1.8 conversión de A, presión de A sub 0. Listo. Yo tengo mi presión total en un tiempo de 2 horas. Entonces es mi presión final de la reacción. Lo que voy a hallar de acá es la conversión. La conversión sale despejando presión total menos la presión de A sub 0, todo sobre 1.8 por la presión de A sub 0 y listo. Ahora sí puedo hallar mi valor numérico. La presión total que me han dado era de 2.5 en un tiempo de 2 horas. Aquí es 2.5 menos. La presión de A sub 0 es una atmósfera. Lo voy a hallar. Va a ser 1, después 1.8 por la presión de sub 0 que es 1. Listo. Este valor, si lo meten a la calculadora, les va a salir 0.83. Entonces de aquí yo tengo que mi conversión de A es igual a 0.833. Listo. Ya tengo este primer valor. Lo voy a reemplazar acá en mi ecuación 1. Ya teniendo mi conversión, ya tengo mi tiempo para esa conversión. La presión de A sub 0 es un dato. Lo único que tengo que hallar es la constante cinética. Entonces voy a despejar. Creo que ha habido un problema. Ya, se puede ver, ahora sí. Listo, despejando mi constante, Kp es igual a 1 sobre la presión de A sub 0 por el tiempo por x de A sobre 1 menos x de A. Esto es igual a 1 sobre. Mi presión de A sub 0 es una atmósfera. Por el tiempo que me han dado es 2 horas. Ya. Y por mi conversión sería 8.33 sobre 1 menos 0.833. 83 está bien. Entonces, aquí por si acaso lo voy a borrar. Listo. Mi constante Kp es igual 0.83 multiplicado por todo este término. Ya, yo añado el valor y me sale 2.44. Las unidades serían, aquí está atmósferas y aquí está horas. Entonces es 1 sobre atmósferas por hora. Como pueden observar, esta es una constante de segundo orden. Ahora, voy a hacer un paso más acá, directo acá para no repetir. Cuando yo aplico, ahora sí voy a entrar a la segunda parte, que sería la de volumen variable o presión constante. A volumen variable, la ecuación que hemos generado se ha trabajado con concentraciones. Eso significa que cualquier dato que me den está y va a estar en unidades de concentración. Lo que yo tengo que hacer entonces es cambiar mi constante porque está en las unidades de presión. Entonces me queda esto. Voy a usar la ecuación de las constantes. Aquí es Kp es igual a Kc por R sobre T elevado al orden menos 1. Esa es la ecuación que se usa cuando nosotros queremos pasar de una unidad a otra. Entonces simplemente hago eso. Voy a llevarlo a Kc y va a ser igual a Kp por la constante R por la temperatura elevada al orden 2 menos 1, 1. Esto es igual a 2.44 por la constante R va a ser 0.082 porque estoy trabajando en atmósferas por la temperatura. Eran 20 grados centígrados, 20 más 273 va a ser
293 Kelvin. Ya, eso no es necesario. Ya, mi constante Kc entonces multiplicando va a ser 58.62. Y mis unidades también tienen que ser de segundo orden. Va a ser litros mol por hora. Listo, ya tengo mi segunda constante. La constante con la que voy a trabajar el ejercicio. Ese es un dato. Ya. Entonces toda esa primera parte lo que se ha hecho es trabajar a volumen constante. Ahora tenemos que trabajar a presión constante o volumen variable y identificar cuál es el tiempo final para un tiempo de 1 hora. Entonces hacemos eso. Vamos a usar directamente, aquí voy a anotarlo, volumen variable. Listo. A volumen variable, cualquier ejercicio que sea volumen variable, se aplica la ecuación que ya habíamos encontrado, la que ya hemos trabajado. Lo voy a anotar aquí, va a ser diferencial x de a respecto del tiempo es igual a la constante por la concentración de A sub 0, orden menos 1, sobre 1 menos x de a elevado al orden, sobre 1 más el factor de conversión x de a sobre todo elevado al orden menos 1. Listo. Como les decía, esta ecuación se va a aplicar en todos los casos a volumen variable. Entonces, aquí yo simplemente me toca restar o colocar el orden. Yo sé que estoy trabajando un orden 2. Aquí me va a quedar diferencial x de a respecto del tiempo es igual a la constante por la concentración de A sub 0, 2 menos 1, 1. Aquí 1 menos x de a elevado al cuadrado sobre todo este término 1 más c x de a. Listo. Ahora lo que queda es integrar. Una vez integrada, ya esa ecuación voy a poder reemplazar. Ya tengo mi constante. Aquí la única variable que voy a hallar es la de conversión. Bueno, hacemos eso. Va a ser 1 más x de a sobre 1 menos x de a todo elevado al cuadrado. Eso es igual a k por la concentración de sub 0 diferencial del tiempo. De un tiempo de 0 a t y de una conversión de 0 a una conversión x de a. Listo. Ya. Ahora, lo que yo les recomiendo siempre es que hagan un cambio de variable. Y es lo mejor que pueden hacer en esa parte, esa ecuación que se les forma. Ya sea de segundo o tercer orden, cambio de variable que hagan va a ser igual a 1 menos x de a igual a u menos el diferencial x de a igual al diferencial de u. Reemplazando me va a quedar de esta forma. 1 más, aquí voy a despejar x de a, me va a quedar 1 menos u. E por 1 menos u sobre, ya este va a ser, todo este término era u al cuadrado, diferencial de u negativo, ¿verdad? Aquí está todo negativo. Lo desarrollo un poco más, esto va a ser 1 más e menos e de u. Voy a separarlos, u al cuadrado, diferencial de u negativo. Aquí se va a simplificar y en el otro término se va a quedar nada más. Esto va a ser igual a la integral de 1 sobre u al cuadrado es menos 1 sobre u. Esto va a ser 1 más e por 1 sobre u y hay que evaluar. Menos, aquí va a quedar e sobre u, neperiano de u, multiplicado por e. Y eso es todo. Y aquí voy a hacer un paso más. Esto va a ser 1 más e. Aquí voy a reemplazar u.
va a ser 1 sobre 1 menos x de a, evaluándolo, menos 1. Aquí va a ser menos e del neperiano de 1 menos x de a. Si reemplazo el 0, me va a quedar neperiano de 1 y esto es 0. Y esto queda de esta forma. Menos por menos, esto es más. Menos por menos más, que me queda acá por la concentración de sub 0 por el tiempo. Listo. Ya se ha integrado y resuelto la ecuación. Como les decía, el mejor paso que pueden hacer es aplicar este cambio de variable. Ya sea de orden 1, 2, 3, si se va subiendo 4, es el mismo cambio de variable. Aquí lo separan y ya es más fácil de integrar término a término. Listo, ya tengo mi ecuación. ¿Qué datos tengo? Esa constante es constante Kc. Ya he hallado. Uy. Ya he vuelto. Y ahora sí. Entonces, yo simplemente voy a hacer reemplazar los datos. Aquí todavía tengo que hallar. La conversión de A es lo que voy a hallar ahora. La constante Kc tengo, la concentración de sub 0 es dato de las condiciones iniciales, el tiempo igual. Entonces, ahorita como último paso me queda hallar el factor de expansión. De esto simplemente tengo que recordar la ecuación que me han dado. Es de A a producto 2.8 de R. En este ejercicio, cuando les dan ya la estequiometría, ya directamente tienen ese valor. Ahora, esto va a ser la resta de 2.8 menos 1 sobre 2.8 más, aquí no tengo inertes, aquí directamente 0, y esto es igual, los reactivos, no, ese producto menos reactivos sobre los reactivos. Entonces, aquí eso hay que cambiar. Aquí sería productos 2.8 menos reactivos 1 sobre los reactivos 1 multiplicado por algún inerte, y aquí directamente 0, esto va a ser 1.8. Listo. Entonces, lo único que hallo ya es este término. 1 más e, que es 1.8, por 1 menos la conversión es... Aquí lo voy a trabajar un poquito más. Si desarrollamos todo este término, todo esto, les va a quedar x de a sobre 1 menos x de a. Más el factor de expansión es 1.8 del neperiano de 1 menos x de a, igual, la constante Kc era 58.62. Por la concentración de sub 0 me han dado de dato, era 0.02. Y el tiempo, en una hora. Aquí pueden observar, la única variable que tengo es la de conversión. Y lo que voy a hallar es conversión. Lo que pueden hacer es meterlo directamente al solve de la calculadora. Estas ecuaciones sí les da respuesta. Y esto sería x de a es 0.4428. Ya tengo mi conversión final para un tiempo de 1 hora. Entonces lo que yo tengo que hacer es directamente usar la ecuación que me han dado de volumen final para hallar el volumen al tiempo de 1 hora. Esto va a ser 1 más x de a. Y listo. Aquí tendríamos el volumen es igual. El volumen inicial era 1 litro por 1 más el factor de expansión 1.8 por la conversión es 0.4428. Mi volumen final para el tiempo de 1 hora es, aquí me ha salido 1.79 litros. Y estaría resuelto el ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Este ejercicio se ha desarrollado para que vean cómo se trabaja con la ecuación de volumen variable, esta ecuación, porque se trabaja así en todos los ejercicios. Después, cómo se debería trabajar cuando usted tiene dos condiciones, a volumen constante y a presión constante. Claramente cuando les dan esos dos estados es porque en el primer estado van a tener que hallar datos de la reacción que van a usar en la siguiente parte para hallar la respuesta que necesiten. En este caso lo que había que hallar era volumen final. Y para eso nos han dado todos esos términos. Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ese sería el ejercicio que vamos a resolver manualmente. Lo que he hecho es ahora mostrarles cómo se saca este ejercicio, cómo se resuelve y después todos son iguales. Y lo que haríamos lo siguiente es trabajar con una tabla de datos, con tablas de datos. Ya directamente estas ya se tienen ecuaciones como les he mostrado en el Excel, en el Word. Ese documento ya está en el Google Drive, así que ya lo pueden ver si quieren, para ir armando sus tablas de datos. Ya. Chicos, tal vez no tengan ninguna pregunta. Es la primera parte, como les decía, de cada 3 clases. Esta es la primera clase de teoría para resolver ejercicios. Siempre hay, como les decía, esos datos puntuales que son relativamente sencillos porque ya les dan todos los datos y solamente hay que hacer un paso para seguir avanzando en los siguientes. No se complica mucho. Los ejercicios más difíciles que he visto son los de tratamiento de datos cinéticos, porque una vez que tengan ya su conversión, columna de conversión o columna de concentración, ya tienen que aplicar los métodos. Pero creo que esa es la parte más difícil de cualquier ejercicio. Así que eso vamos a verlo en la siguiente clase. Esto era como una forma para que ustedes repasen de todo lo que conlleva estos temas para este segundo parcial. Entonces la siguiente ya empezaríamos a avanzar eso. Si tienen alguna duda, pregunta, he tratado de no quitarles mucho tiempo en este feriado, pero ya es el resumen de eso. Vamos a resolver los otros dos parciales la siguiente clase. Si no tienen alguna duda o pregunta, ya lo voy a cortar en unos minutos. Roxy, una pregunta, o sea, no sé si, bueno, se podrá cambiar el horario, porque la otra semana creo que no voy a poder yo, va a grabar después, pero a veces no es lo mismo, o no, bueno, no sé, pues ya está establecido a las 1, los días lunes, miércoles y viernes. Um, sí, qué bacana. Es que tampoco están todos sus compañeros hoy día, tal vez no se han conectado por el feriado. Si estuvieran las 10 podríamos preguntar y cambiar, pero creo que creo que para la siguiente vamos a continuar nomás a la hora de la 1. Por favor, yo de más tarde no puedo. Ya, Sí, ya está bien, gracias. mil disculpas, pero lo vamos a grabar y lo vamos a subir, igual que estas clases. Está bien, gracias. Ya, eso es todo, chicos. Entonces lo voy a cortar la clase.